Buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con nuestras explicaciones y hoy vamos a dedicarnos a una serie de estrategias importantes en la organización de la información, como son el mapa conceptual, el resumen y el cuadro comparativo. Empecemos por el mapa conceptual. El mapa conceptual es una estrategia de aprendizaje fundamental en todas las áreas. Se caracteriza porque es simple. Al ser conceptos, en el caso que estamos explicando, tomamos las palabras clave, las palabras más importantes, jerarquizamos conceptos, o sea, los ordenamos de los más importantes a los menos importantes. Y el impacto visual es fundamental porque de esta manera se nos facilita el aprendizaje. Así como trabajan nuestras neuronas, el mapa conceptual nos permite relacionar conceptos. El mapa conceptual también se forma con una serie de proposiciones. Todos estos conceptos van integrados con unas palabras de enlace, o sea, unos conectores, unas palabras que nos permiten unir dos conceptos, los conceptos de los cuales extraemos de las lecturas que hagamos, y se expresan en términos conceptuales. Por eso el mapa conceptual no debe tener tanta información, debe ser especialmente con palabras clave, con palabras importantes. El mapa conceptual tiene una serie de usos. Indagar conocimientos, evaluar aprendizajes, planificar contenidos, orientar la enseñanza, el aprendizaje y sirven de la misma manera para comprender conceptos. Por ejemplo, este mapa conceptual que tenemos aquí, concepto fundamental, conectores que serían las palabras que están sobre las líneas, sobre las flechas o líneas que sirven para unir los conceptos, los rectángulos o círculos u óvalos en los cuales se colocan los conceptos y hacia abajo los conceptos que se sacan a partir de la lectura. Y terminamos pues con los ejemplos o con los conceptos menos importantes. Los elementos, como los dije anteriormente, son los conceptos, las palabras más importantes, las proposiciones, que son los conceptos unidos por palabras clave o enlace, y los conectores, que serían las palabras que enlazan. Conceptos, entonces como en este otro ejemplo, concepto fundamental, título, enlace, se componen de, y conceptos jerarquizados, es decir, segunda línea de conceptos, los conceptos, las palabras enlace y las proposiciones. Para elaborar el mapa conceptual hay que interiorizar el contenido, es decir, saber lo que se leyó, ordenar los conceptos, las palabras más importantes, relacionarlos de manera adecuada y delimitar los conceptos que sean los más importantes y que nos permitan entender de mejor manera una lectura. Entonces, como por ejemplo, tenemos una lectura, en este caso las plumas. Segundo paso, sacar los conceptos importantes, buscar los conectores y después organizarlo de tal manera que nos permita un entendimiento del mismo. Esta es una manera con diferentes líneas. Hay una manera que es más organizada, que son con líneas verticales. Los conceptos, como dije anteriormente, se pueden incluir en rectángulos, en nubes, en óvalos. Se seleccionan, se jerarquizan para que queden bonitos. Entonces esta es una manera, como estilo araña. Esta es otra manera, un poco más serio. Y esta es otra manera, más formal. Vamos ahora con el cuadro comparativo. El cuadro comparativo, como su nombre lo indica, sirve para contrastar elementos, para diferenciar aspectos semejantes y aspectos diferentes. Se caracteriza porque, como dice el título, hay que comparar y hay que establecer qué es lo que se va a comparar. Se escriben las características y se construyen afirmaciones que nos permitan entender de mejor manera lo que vamos a hacer. Como este ejemplo, que es muy claro. Cuadro comparativo. Al ser cuadro comparativo, pues debe tener una forma de cuadrado o una forma rectangular. En la parte izquierda, esta que estoy mostrando, se colocan las variables que uno quiere contrastar. En este caso, de culturas importantes de América, culturas indígenas importantes de América. Arquitectura. Y dividimos en el número de elementos que vayamos a comparar, en este caso 3. Y escribimos en cada uno la afirmación con respecto a la arquitectura.
En segunda instancia es la escultura, lo mismo, y en tercera con la pintura. De esta manera obtenemos información de los tres, pero bajo una serie de parámetros. Vamos ahora con el resumen. Resumir es abreviar de manera concisa un texto, principalmente incluyendo las ideas principales, sin interpretarlas y dar nuestra posición, solamente sacamos lo que dice el texto. Entonces se lee de manera adecuada, se hace un análisis, se relee el texto, una lectura rápida, se toman notas o se subraya, se saca lo fundamental de lo incidental, se hace una síntesis, se reorganiza la información y por último se relee para que tenga lógica, para que tenga coherencia. El resumen, perdón, debe ser objetivo, debe ser pertinente, no debe repetir palabras, debe respetar el derecho de autor, es decir, no podemos tomar las palabras como nosotros, por eso colocamos resumen, debe ser coherente y debe ser, en la medida de lo posible, breve, porque es un resumen, o sea, es decir, de manera más corta, algo que leímos. El resumen puede tener los siguientes pasos si lo queremos hacer más formal. Una referencia donde se coloca, puede ser el autor, el título, por ejemplo, libro entre letras, autor, editorial, norma. Cuerpo es el resumen. Si estamos leyendo, por ejemplo, una lectura que se llama Los Hermanos Grimm, entonces en el cuerpo se hace el resumen del cuento de los Hermanos Grimm. Y por último el autor, que sería en este caso el estudiante que lo hace. Bueno chicos, espero que les haya servido para el desarrollo de la guía. Hasta luego.